organizaciones que fueron más exitosas que otras para poder llevar a cabo sus cometidos, sus objetivos, sus intervenciones? Bueno, yo creo que en realidad cumplieron un rol muy relevante, y esto es reconocido internacionalmente también, el papel que desempeñaron. Desde luego la cantidad de violaciones hubiera sido mucho más extendida si no hubiera sido por la presencia de estas organizaciones, la capacidad de llamar la atención internacional al respecto, etcétera. Lo que me parece, y por eso mencionaba también lo de las organizaciones de base, lo que me parece sí es que a partir de la transición a la democracia se produce un cierto nivel de desmovilización de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el caso mencionado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, me perdonarán la comisión que lleva esta observación porque soy miembro del directorio, pero soy independiente. La gran mayoría de los cuadros de la Comisión Chilena de Derechos Humanos pasaron al gobierno. Eso fue lo que ocurrió. Y la Comisión Chilena de Derechos Humanos se redujo significativamente. Sí, claro. O sea, ya no tuvo el papel que había tenido antes, que era la organización laica más importante en materia de derechos humanos. La Vicaría de la Solidaridad se cerró por decisión del Arzobispado de Santiago, no me acuerdo si el año 92 o por ahí. Después se mantuvo la Vicaría de la Esperanza, que ha trabajado todo el tema de memoria de derechos humanos, pero que no ha sido un actor propiamente en el debate de derechos humanos. También. Claro, el FASIC sí se mantuvo. CODEPU también. Yo diría que el FASIC, de hecho, proporcionalmente adquiere más fuerza, la tenía antes, pero adquiere más fuerza en la transición, porque de hecho asume la gran mayoría de los casos que litigaba la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo. Cuando se cierra, pasa la mayoría de esos casos para allá y otros que los mantenía el CODEPU. Lo que sí ocurre en la transición es que empiezan a surgir más organizaciones sectoriales, no sé, organizaciones, por ejemplo, organizaciones medioambientales, que antes prácticamente no existían, algunas con una perspectiva de derechos más fuerte que otras. Con las organizaciones de mujeres yo diría que se produce una situación dual, porque por una parte se continúan fortaleciendo estas organizaciones, por llamarlas de alguna manera profesionales, ¿no es cierto?, especializadas y que desarrollan un gran nivel de contacto a nivel internacional, y que aquí en Chile, como se crea el CERNAM, también empiezan a establecer un diálogo con el Estado y participan en la agenda legislativa. Pero por otra parte yo veo que se redujo la fuerza, el alcance de las organizaciones de mujeres de base. Sí. Bueno, justamente apuntaba a eso, y perdona mi ignorancia si... No, por favor. Pero yo tengo la impresión que hay un conjunto grande, heterogéneo de organizaciones que pasan desde el tiempo de la dictadura hacia la democracia. Todas estaban un poco en este tema, pero son algunas las que sobreviven, y son algunas las que logran intervenciones que son exitosas, que realmente se traducen en políticas públicas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde radica, si tú ves alguna recurrencia o ves algo especial en esas organizaciones que sí lo logran? Por ejemplo, estoy pensando las organizaciones que lograron participar en todo el proceso de modernización de la justicia penal, ¿no? Que incluye desde la creación de la Academia Judicial, pasando por toda la discusión, la reforma constitucional. Bueno, eso es súper exitoso. En cambio otras, por ejemplo la que mencionábamos antes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, yo me acuerdo, yo estuve con Jaime Castillo Velasco, y era una cosa ya moribunda, digamos. Ahora hace pocos años, digamos. O sea, en la transición, digamos. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón? A ver, yo creo que en mi apreciación, pero la comparte mucha gente, en estricto rigor yo creo que ninguna organización no gubernamental de derechos humanos chilena de mandato amplio realmente hizo una transición en el sentido que tú planteas genuina. Bueno, la Comisión Chilena se redujo significativamente, la Vicaría desaparado. Y en alguna medida el tema de tortura durante la transición, tortura de otros malos tratos, sobre todo en los 90, pero eso también se fue reduciendo, pero sin que alcanzaran, como ha ocurrido en otros países, una renovación completa que significara que asumían una nueva agenda de derechos humanos. Por ejemplo, en otros países, en Argentina, está el caso emblemático del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es la ONG de derechos humanos más importante de Argentina, que surgió originalmente durante la dictadura argentina, organizada básicamente por familiares de detenidos desaparecidos, y se transforma completamente una vez que
ya habían pasado varios años, ya durante la transición argentina se transforma la organización y asume una agenda que, manteniendo el tema original de confrontación de las violaciones de la dictadura argentina en ese caso, empieza a trabajar una cantidad de otros temas: cárceles, libertad de expresión, diversas formas de discriminación, programas de género, etcétera. Lo mismo el Instituto de Defensa Legal en Perú, que había surgió en los 80, en la época en que el gobierno, primero de Alan García y después en los 90 con Fujimori, cometían graves violaciones a los derechos humanos, y Sendero Luminoso cometía graves infracciones al derecho humanitario. Y también se transforma después y tiene en la actualidad una agenda amplia. Yo creo que en Chile eso no ocurrió con ninguna ONG. Aquí lo que se fortalecen son más bien las ONG sectoriales. Sí, con ONG también estoy entendiendo universidades, ¿no? Claro, bueno, porque las universidades no, sociales, sí, pero que no existían. Por ejemplo, lo que mencionas tú, claro, es que surgieron centros nuevos. Sí. Claro, la Corporación de Promoción Universitaria, por ejemplo, que estuvo en la gestación de la reforma procesal penal, en conjunto con la Universidad de Portales y después Paz Ciudadana también. Claro, la CPU existía de antes, pero era un centro de estudio, no era una ONG probablemente. Pero efectivamente se transformó y después, de hecho, le pasa el relevo a otra institución que es fue el Centro de Desarrollo Político, ¿cómo se llama? Claro. De políticas judiciales. Sí. Y Felipe, pensando ya pasando a temas más que tienen que ver con la legislación en derechos humanos. Hay una pregunta. Sí. Es que no me quedó claro por qué en Chile no se dio la transición en las ONG. Dije, no lo dije. ¿Podría decirlo, por favor? Quizás lo esquivé porque no tengo una respuesta precisa, pero O yo pude haber sido muy yo creo, pertinente. por ejemplo, no, lo que ocurrió, por ejemplo, es que es que a ver, yo creo que la vinculación entre las ONG de derechos humanos chilenas y los grupos que están detrás de la victoria del no en el plebiscito del año 88 y después en la elección de Patricio Aylwin, eran muy cercanos. O sea, en el caso de la Comisión Chilena se produjo esa como decía yo, esa fuga de cuadros, pero en otros casos igual había una cuestión demasiado cercana ahí. Entonces, yo creo que eso le impedía a muchos grupos asumir una actitud verdaderamente independiente. Eso era un problema. Entonces, el caso argentino era distinto porque, claro, también hubo alguna migración de las ONG a los gobiernos, pero fueron gobiernos de distinto color. Entonces se mantuvo un grado de distancia mayor. Yo creo que eso fue importante. Lo mismo en el caso peruano. Entonces, incluso diría yo que lo que se produjo aquí en Chile es que los que asumieron una actitud un poco más un poco mayor distancia, y no quiero ser presuntuoso con esto, pero creo que era la generación nuestra en realidad, que no estábamos en ese nivel no teníamos lealtades probablemente al nuevo gobierno. Yo creo que eso fue lo que produjo, por ejemplo, que la reforma procesal penal fuera una iniciativa desde la sociedad civil, pero distinta a la sociedad civil tradicional chilena, que después, parece auspicioso eso, y cuando se ve también que hay recursos internacionales que podrían apoyar ese desarrollo, es asumido por el segundo gobierno de la Concertación, que no voy a mencionar que es lo que seguía para evitar